¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que, como siempre decimos, se presenta ante ustedes gracias a la magnificencia no solo de la técnica audiovisual, en este caso de unos y ceros, sino del uno único, que no tiene ceros ni a la izquierda ni a la derecha. Es el uno inmóvil, el motor absoluto de todas las cosas que son, que suceden y sucederán. Porrini es la suma de todos los tiempos. Porrini es el omega y el alfa. Papá. Es la A y la Z. Uy, Dios. Es un alfabeto en sí mismo, un abecedario. Alfabetia. Todas las letras, conflagración Alfabetia. final. Porrini está allí. ¿Cómo le va, doctor? Maestro de los maestros, ¿cómo está? El Profe, ínclito, el vio lo que vamos a tomar, Y ¿no? por supuesto, hoy queremos agradecerle especialmente a un seguidor, no, suscriptor seguramente, que lamentablemente ¿por qué? Paréntesis, estamos filmando esto la semana posterior a Noche de Libros 2024, que se llevó a cabo en San Miguel con un éxito alucinante. Felicitaciones a quienes organizaron toda la puesta en escena espectacular. Y nosotros tuvimos el honor, el privilegio, la asociación de tener nuestro auditorio como es habitual, tanto Sebastián como yo y el querido Alejandro Jiménez Luna. Exacto. Participamos de una serie de charlas y en el fragor de todo ese evento, que fue masivo, vinieron Exacto. 5, 6, 7 seguidores, admiradores, suscriptores. Dos de ellos nos regalaron un poco de combustible. Sí. No puedo recordar el nombre, lamentablemente, pero agradecemos especialmente a quien nos trajo este bourbon, ¿sí? Kentucky Straight Bourbon Whiskey, Jim Beam, que vamos a estar utilizando en el transcurso de los próximos programas. Y hay otra caja por allí que nos trajo un suscriptor de Villa Fiorito, se vino desde Fiorito hasta acá. Sí, un viajón, un viajón. De oscura etiqueta. Sí. Un Que ya va a estar de oscura etiqueta que será implementado sucesivamente. Exacto. Sin solución de continuidad luego de haber terminado el Jim Beam. Pero aparte, profesor... Para hacerlo honor a nuestros suscriptores que con tanta gentileza han invertido en espíritu. Gracias, la verdad que, aparte, saben que lo valoramos muchísimo, porque en los programas no es que seamos bebedores por fuera, de hecho, decíamos con Diego, esto se guarda y se vuelve a usar en el programa. Hoy abrimos primero el bourbon porque estamos con un autor Hoy vamos a hablar, como habrán visto en la descripción y en el título del video, Bourbon amerita. No creo que Bradbury haya sido un bebedor. No. Más bien un pero era hombre del sur. No sé, no mira, nació, vos no sabés en que... California, no dice ahí, ¿no? No, acá tengo... No, este es el Tratado de Capana que lo voy a citar, pero vos sabés, Diego, que no dice no me acuerdo. Creo que nació en Los Ángeles, ¿sí? Me parece, no sé. Hombre del oeste, ¿no? Estamos hablando de Ray Bradbury. Ray Bradbury. Más allá de que sea el sur, era un hombre, no es agradable. Estuvo en Argentina varias oportunidades. Me acuerdo allá por el 2006, 2007, sí, salió un largo en la Feria del Libro. elogio en una revista de letra muy española. La revista Z. Sí. Sí. Nada ñoña. Nada ñoña, sí. Hecha con ñoquis. Sí. ¿Cómo es esa cosa? El ñudo que lo faje. Claro. Ese barrigón es el ñudo que lo faje. Bueno, perdón, basta. Vamos a poner del Ray Bradbury, no. Gracias al suscriptor. Y hoy vamos a comentar, vamos a charlar un poquito de este autor. Este es el programa 286, creo. La semana que viene va a salir, el 23, el programa un programa más de La Última Página oficialmente, con algún saludo navideño. Y la semana que viene también va a salir un programa especial que estamos preparando con una serie de novedades que por ahí durante el año no podemos recopilar. La influencia de MIDI. La Condesa nos ha dado pie a conocer un mundo del cine y de ciertos autores poco conocidos que vamos a compartir con ustedes en el programa de cierre de año habitual que hacemos en La Última Página. Dicho esto, queremos dedicarle este espacio de hoy lunes a Ray Bradbury y de alguna manera también hacerle un homenaje a esos autores. Bueno, creo que Ray Bradbury ingresa
dentro de esos autores a los que uno siempre vuelve y que tranquilamente pueden trabajarse en la secundaria, por ejemplo, en las clases de secundaria, sin perjuicio a escolarizarlo o a reducirlo a una mera lectura de un género, sí, por lo que veo acá vamos a poner en discusión, y sí encontrar siempre algo en Bradbury valioso y bien escrito. Sí, muy bien. Bradbury 1920 a 2012, 91 años, 95, 91. Claro. Un hombre realmente prolífico, sobre todo en la narrativa breve, cuentística. Poeta también. No leí nada tampoco, pero tuvo una época muy profundamente dedicada a la poesía. Muy típico esto de los escritores anglosajones, ¿no? Sí, hay algo de... Y incursionar en todos los géneros. Por supuesto, Ray Bradbury va a aparecer en su imaginario, el de usted, estimado teleoyente, escuchante. Esto es la dimensión Ortega. La dimensión desconocida. La dimensión desconocida va a estar en el imaginario más que nada por esta cuestión de Bradbury, uno de los padres de la ciencia ficción. Bueno, y ahí empezamos con un problema fundamental. Si hay algo que Bradbury hubiese, y creo que lo dijo más de una vez, hubiese detestado, es pasar a la historia de la literatura, ¿no? Como uno de los padres exponentes de la ciencia ficción. Porque si hay algo que hizo Bradbury en su vida es escribir literatura, no solamente ciencia ficción. A él solía decir que era un escritor de fantasías, ¿no? Podríamos hablar del género fantástico. Ahora, sí, ¿hay elementos que responden a parámetros propios de la ciencia ficción? Sí, claro. Crónicas marcianas, ya el gran libro de Bradbury, 1950, uno dice Crónicas marcianas y está el imaginario, ya la palabra marciano es naturalmente y por antonomasia una referencia a lo relacionado con la ciencia ficción, pero claro, es discutible porque en el fondo no hay casi ciencia. Primero que no hay ciencia. No hay. Y segundo, en todo caso, lo que hay es la presencia de lo extraterrestre, claro. Es una excusa es un buen camuflaje para hablar de nosotros mismos. Totalmente. No, que son los marcianos, ¿viste? Exacto. Y pasó también otra cosa. Esta cuestión de que todo lo que sea relacionado con el outer space, ¿no? El espacio exterior, son los marcianos. Vienen los marcianos, ¿no? Claro. Bueno, los marcianos son de Marte, pero bueno, hay otras cuestiones allí interesantes. Pero me gustaría que Seba dieras vos, porque yo sé que vos lo has trabajado mucho a Bradbury en la secundaria. Todos los años, es uno de esos autores, a mí me gusta mucho. Yo no soy un fanático de la ciencia ficción, lo voy a decir así directamente porque sé que hay suscriptores que son fanáticos. Leo cierta ciencia ficción de puntillas, como dirían los españoles. Me gusta Stanislav Lem, me ha gustado. Alguna cosa de Asimov me ha gustado. Me gusta Wells, por supuesto. Philip Dick me gusta, debo decirlo mucho. Pero siempre hago un reporte minoritario de lo que hace Philip Dick. Sí. Pero valga decir que con Bradbury me pasa algo diferente. Bradbury es, como bien decía Diego, es un gran escritor. Es un gran escritor. No quiere divulgar la ciencia como hacen ciertos escritores de ciencia ficción, que está muy bien por otra parte. Divulgar la ciencia y acercarla, y entonces un poco el argumento es un pretexto, sino al contrario. Para mí Bradbury es un humanista, es decir, el tema es el ser humano ante la tecnología y en algunos casos el ser humano llevado a. Vamos con Crónicas Marcianas. Vamos con Crónicas Marcianas. Tiene una historia, Diego, yo creo que, no sé si la sabes, pero supongo que sí. Bradbury en 1950 lleva un conjunto de cuentos a una editorial y sin título, según nos cuenta él, sin título, y se lo presenta a un editor y el editor lo ojea así y le dice: cuentos no, Bradbury. Le dice: no me interesa. De hecho, Bradbury era totalmente desconocido
después va a ser el escritor no solo consagradísimo, sino un hombre que ganó fortuna, ¿no? Por supuesto, y se lo merecía. Dice, no, cuentos no, dice, tengo cuentos hasta acá y hay muchísimo material en ese sentido. Así que se lo devolvió. ¿Qué hizo Bradbury? Dice, alquiló una máquina de escribir, miren qué época, ¿eh? Alquiló una máquina de escribir y se pasó toda una noche, porque las máquinas valían, no sé, 50 centavos de dólar, el alquiler, y se pasó toda la noche modificando esos cuentos, dándose cuenta que había un hilo en común. Era un libro de cuentos que tenía un hilo en común, pero él escribió primero una serie de relatos cortos, los que han leído Crónicas Marcianas lo saben, que sirven como argamasa entre uno y otro, y le puso fechas. Como diciendo, están en orden, deben ser leídos en orden. Muy piola. Al día siguiente se presentó al mismo editor y le dijo, aquí tiene una novela. Sin título. Y el tipo ojeó, el editor, ojeó y le dijo, no tiene título, sí, transcurre en Marte, pero dice, son como crónicas, dice, o sea, como unas crónicas marcianas. Ese es el título. O sea, surgió de un diálogo, que no es la primera vez, ¿no? Grandes obras, La cantante calma, por ejemplo, no, surgen de un diálogo, de un error, y se publica Crónicas Marcianas, y acá viene lo llamativo. En 1953, 54, si no me equivoco, Jorge Luis Borges prologa la edición argentina para Minotauro de Crónicas Marcianas, con un prólogo absolutamente encomiástico. Y borgiano Al máximo, porque refiere a Luciano de Samoza, Tano y a toda la tradición y demás, pero con un elogio hermosísimo, dándose cuenta de que lo que había allí era una obra de una calidad increíble. Diego, No, a mí me interesa esto. Me encanta. Porque vos fijate, ¿no? Bradbury siempre, cuando lo lea, mira, se me pone entusiasma cuando encontramos uno de esos autores que se está escapando todo el tiempo, pero no como escapismo facilista, ¿no? Sino que no lo podés agarrar, piedra libre acá en Argentina o en distintas regiones de América significa en el juego de las escondidas te descubrí. Con Bradbury no podés hacer eso. Vos decís, piedra libre, ciencia ficción. Sí, pero. Bueno, Crónicas Marcianas es una falsa novela. Sí, pero. Entonces, ¿por qué? Primero, cuestionamos un género. Exactamente. Luego cuestionamos una forma, un tipo, un subtipo. ¿No? Lo tipo novela. Bueno, mutatis mutandis, Rayuela de Cortázar. Claro. 1966. 64. 64. 66, 100 años de soledad. Rayuela de Cortázar perdón, hago el salto, ¿no? Es una novela que se puede leer en dos partes, pero son relatos independientes que después se encuentra un hilo conductor y qué sé yo cuánto. El Quijote. ¿No? El Quijote es. A Cervantes le han dicho, mirá, esto, el curioso impertinente, no la podemos publicar por separado. Bueno, la meto adentro de la. Claro. Y entonces sentó el Quijote y escuchó la novela que va de la siguiente manera. Te la metió hasta el fondo. Un genio. Te la mandó a guardar. Bueno, Borges también lo hace. Ahora vamos a hablar de Vindicación de la Eternidad, que después lo cita, un ensayo. Bueno, a lo que voy es que Bradbury maneja la materia literatura, el elemento ficcional. Sí, señor. Es fuerte, ¿viste? Muy bien. Es fuerte. Es fuertongue, ¿eh? Es fuertongue. El Bourbon es para Caballero del Sur. Sí. No es el Scotch. Me siento Clark Gable en lo que el viento se llevó. Bien. Entonces, con Crónicas Marcianas pasa esto. Es una novela, se puede leer como tal, se puede leer como un compendio de cuentos. Algo parecido va a pasar con El Hombre Ilustrado en 1951. Otro gran libro, con unos relatos que la voy a leer. Pero Crónicas Marcianas tiene eso, ¿no? Y aparte en 1950, Bradbury entiende muy bien, creo que es algo encomiable también, entiende muy bien el contexto en el que está viviendo y lo que se viene. Totalmente. Estamos hablando de fines de la Segunda Guerra Mundial, claro. Por supuesto el crecimiento exponencial de Estados Los cohetes Unidos, los van a llevar a dónde. la sociedad, el sueño americano, 1950,
el advenimiento posterior, o sea, la previa a la década del 60, el Flower Power, etc. Piense que Bradbury escribió hasta el 2006, murió. 2012 muere, perdón, 2012 sí, y hasta sus últimos años seguía escribiendo. Hay un libro final que después voy a hablar, sí. Lo recomiendo también. Digo, entiende muy bien la sociedad de la época, lo que va a venir. Materias literatura, y sí, claro, transcurre en Marte en algunas historias, hay una expedición, está bien, pero eso es la puesta en escena en todo caso. Totalmente. Que transcurre en Marte. Sí. No hay una teoría sobre, bueno, entonces llegaron a Marte y sacaron el conmutador P458, claro, que se encargaba de transformar mediante el creólite, que es una piedra para... Esa cosa que lo dice muy bien Ángel Fareta, cuando habla de la ficción, él dice ficción científica. El problema es que la carencia de revolución industrial en algunas sociedades es carencia de fantástico, y a su vez es proliferación, no sé si lo estoy citando bien, pero más o menos una así, inflación. Una inflación del racionalismo a la letra llevado a la especulación de lo imposible, que no es fantástico, no es racionalismo ni realismo, es ficción científica. Claro. Una amalgama de cosas inconexas, informes que a fin de cuentas terminan diciendo Lo nada. fantástico no tiene explicación racional, claro. La ciencia sí. Ahí está. Uno podría quitarle el componente extraterrestre a Crónicas Marcianas y tranquilamente puede ser la invasión de un país a otro. Sí, se habla de una guerra, hay uno de los el fin de una el civilización. fin de una civilización. ¿Qué pasa? Hay historias que transcurren en México, creo que eso es en El Hombre Ilustrado. En Remedios para Melancólicos. Remedios para Melancólicos. Qué lindos libros, por Dios. Y después, por lo pronto, después de Crónica Marciana, El Hombre Ilustrado, Las Doradas Manzanas del Sol, sí, tomado El del Vino poema del de Estilo. El Vino del Estilo, que Qué lindo libro. Y Fahrenheit, pero Crónicas Marcianas, ¿sabes? Porque si no ya me está dando... Vamos a hacer un resumen, y con esto no quiero arruinarles la lectura, sino todo lo contrario, invitarlos a leerlo si es que ya no lo han hecho, y si lo leyeron, vuelvan a ciertos textos. Por ahí no digo todo, pero ciertos textos. La acción transcurre entre 1999, en el que el ser humano llega a Marte, y el año 2026, en el que el ser humano está y no está. Claro, es premonitorio. Estamos a 2 años. De hecho, en 1999 se lo entrevistó a Bradbury porque se habían enviado misiones a Marte, ustedes recordarán, ¿no? Y no tripuladas, por supuesto. Y vinieron imágenes y se lo entrevistó, ¿no? Obviamente, y él dijo, bueno, dice, parece que se está cumpliendo un poco lo que digo, pero esperemos que no se cumpla, ¿no? En todo sentido, porque es terrible. La llegada es decir, la misión del ser humano en Marte tiene una serie de falencias, si se quiere, complicadas. Son 2 años en los que se envían 4 expediciones. Yo les recomiendo leer ya mismo, no solo el cuento Ilia, que es el primero de los largos, que es estupendo, sino en segundo lugar el cuento La Tercera Expedición, que está resaltado por Borges, porque hay un elemento fantástico, terrorífico, colosal. Es un cuento fantástico de lo mejor. Sí, de lo mejor, ¿no es cierto? Claro, de 3 cuentos. Bueno. Y luego, la perla, no sé si Bradbury estaría de acuerdo conmigo, pero yo creo que ahí hay una perla, una joya simbólica en todo sentido, que es Aunque siga brillando la luna, que es un cuento extenso de 20 y tantas páginas. ¿Es el que leíste a Luquita? No. Si no me equivoco, sí. Para un reporte, para un proyecto por Rinta. Es verdad, es verdad. Aunque siga brillando la luna es posiblemente uno de los grandes textos de la historia de la literatura, lo digo así, porque está condensado en 20 y tantas páginas el tema fundamental de la destrucción de una civilización a la que le debemos respeto. El personaje de Spender, clave en la historia, es la 4ª expedición, llegan a Marte, encuentran algo terrible,
y ya está. En el 2001 ya está. Ha desaparecido. Ha desaparecido una civilización. Uno piensa en lo que significan las conquistas, en lo que significa la destrucción de ciertas civilizaciones. En algunos casos fue asimilado, en otros fue destruido directamente. La historia de la humanidad está ligada a esto, ¿no? Y el ser humano lleva en sí un espíritu destructivo. No es que haya leído a Schopenhauer hace media hora, sino fundamentalmente está ligado el hecho humano a negar otras cosas para poder establecerse como tal. Lo que ocurre es que aquí llega la civilización norteamericana, llamémosla como querramos, de la que Bradbury es muy crítico, y en la que no pueden entender ciertas cosas. Ahí hay un personaje que les va a ser muy afectivo, que es Spender, que es un antropólogo, que va con una mirada muy particular, porque él va con una mirada en torno a la comprensión del otro, de la alteridad, y se encuentra con un mundo destrozado. No quiero spoilearles toda la historia, como se dice hoy en día, pero es uno de los grandes cuentos en torno del respeto que se debe tener por otra cultura. Esto no quiere decir convertirla en folclore, convertirla en museística o convertirla en un elemento sino al contrario, ¿no? Como la incorporación de cierto saber, en un momento él le dice algo muy bello: ciencia y religión para los marcianos estaban en diálogo. Ciencia e iglesia, asuntos separados. Exactamente. Claro, ahí lo habían solucionado. Y él queda admirado de esto. Aparte porque tienen raíces, porque miran al pasado, porque siguen leyendo los textos clásicos los marcianos. Han seguido leyendo sus textos clásicos. No los borraron de los currícula, habría que decir. Conclusión, el texto sigue. El ser humano se instala en Marte, hay una serie de historias muy interesantes, hasta que ocurre un hecho terrible en la Tierra que lleva a que los humanos que ya han colonizado Marte vuelvan a la Tierra, y entonces quedan muy pocos. Y llegamos al último cuento, los pueblos silenciosos, es de una belleza notable. Vendrán lluvias suaves. Exacto, Diego, muy bien. ¿Qué cuentas? No, aparte es de... No. Sacarle el componente... No lo lean en un día de lluvia. No lo lean en un día de lluvia y no lo lean si están deprimidos porque... Es terrible, es terrible. Es una profundidad semántica en todos sentidos. Semántica y... Ontológica. Porque ahí está el tema. Por eso digo, ¿es ciencia ficción o en realidad es una metafísica, no, una fantástica muy particular? No importa que sea en Marte. Podría ser en la isla Pindonga. Claro, acá. Podría ser en exactamente. ¿No? Llegar a un lugar que... El último cuento, el picnic de 1.000.000 de años, bueno, nos interpela a todos los seres humanos, ¿no? Es un padre y una madre con sus hijos, hablándoles del 1.000.000 de años que vendrán. Y en el fondo, algo que se nota siempre en Bradbury, la esperanza, l'espoir, dicen los franceses, la esperanza, porque lo cito por Camus, habla mucho del tema de la esperanza. La esperanza, que no es solamente una idea vaga, sino el cultivo de las nuevas generaciones mirándose hacia atrás. Sí, es inevitable. No es el momento, ni es la estupidez de las utopías hacia adelante. Bradbury es un contrautópico. Está hablando justamente, está diciendo en el fondo, si somos lo mismo, vamos a llevar las mismas miserias. Entonces, las miserias que se conviertan en grandezas cuando descubrimos lo que verdaderamente nos hace seres humanos, que son el anhelo de trascendencia, la piedad, el amor por los otros y la heroicidad. Ese padre del cuento final, léanlo en detalle. Es un rey, como diríamos, como decíamos ayer, como diría el padre Castellani y por supuesto Fray Luis de León, en torno de justamente la imagen del rey. ¿A dónde va esa sociedad? Yo
para mí Crónicas Marcianas es uno de los grandes libros del siglo XX, uno de los grandes clásicos del siglo XX. De hecho, con el profesor y con la condesa estamos elaborando algo y hay una propuesta para trabajar con Bradbury. Sí, Maestro, lo dejo, perdón. No, porque lo que pasa es que me encanta, perdón. Me quiero quedar con eso de la esperanza, la noción de una trascendencia, la heroicidad y el amor por los otros. La piedad, ¿no? La piedad. Ah. Yo no me puse a investigar demasiado si Bradbury era católico, si era protestante. Ahora te voy a hablar de un libro final, uno de sus últimos libros. Más allá de eso, tampoco vamos a forzar la cosa, ¿no? No. Era un hombre creyente. Era un hombre creyente, está bien. Sí. Pero me parece que hay una dimensión en Bradbury que vuelvo a repetir es un pleonasmo, repito. Saquémosle el componente extraterrestre, esa cuestión fabulosa del viaje en el espacio, el viaje en el tiempo y demás. Y van a encontrarse con literatura fantástica y por ende literatura que cuestiona el orden establecido de la sociedad norteamericana de la década del 40, del 50 y lo que vendrá, ¿no? Y ahí es donde ingresa así, ¡pum! Hasta el cuadril, hasta el hueso, hasta los tuétanos, ¿no? Hasta la médula, porque golpea por debajo de la línea de flotación, que es lo que debe hacer una buena literatura, una buena forma de arte. No es Aldous Huxley, A Brand New World, donde por eso pensaba en el utopismo. Brave. Sí. ¿Por qué dice Brave? Brave, a brand New World. Brand es como decir reciente, ¿no? Un mundo feliz, a Brand New World. Qué horror. No es Brave de valiente. En todo caso, Brave es Fahrenheit. Fahrenheit 451 de 1953. ¿Vas a hablar de la gran novela? Voy a hablar brevemente, porque es una novela para leer, y voy a hablar del héroe, de Guy Montag. Novela imprescindible también. Y película espantosa. No vi la película. Ay, no la vi, yo la vi. Porque con Fahrenheit me parece que se termina de configurar, no se termina de configurar, pero por lo menos llega a un punto importante la cuestión de la esperanza, y la cuestión del héroe, y la cuestión de la piedad, y la cuestión de lo que dijiste del amor por los otros. Y en este caso es el amor por la sabiduría y por la tradición que portan los libros. Sí, señor. Sabemos que Fahrenheit es un mundo distópico, futuro, en el que hay una comisión encargada de quemar libros. Que son los bomberos. Son los bomberos, justamente. O sea, paradoja, ¿no? Hay una de las escenas, noble si la hay, ¿no? Hay una de las escenas los corrompen, en las que una mujer se arroja a la pira de libros y se quema con los libros, y ahí es donde el héroe, Guy Montag, ve algo y empieza a robar libros y comete un acto reaccionario ante el orden establecido. Sí, ya sé, George Orwell en 1984, la novela, lo hemos dicho en algún momento, tiene antes, alguna cosa. No, pero George Orwell inglés. Claro. Otra cosa. Bradbury, no quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, pero Bradbury tiene otra astucia, tiene otra, otra pulsión, es más festivo en algún punto, no es la palabra, más vivo. Sí. Uno lee 1984 y se está comiendo una cucharada de pesimismo que no lo lean deprimido porque claro. es como leer La naranja mecánica de Anthony Burgess y se va a parar. Claro. Un corchazo. Un corchazo, como dice en la juventud. Pero en Fahrenheit hay una cuestión, no les quiero contar básicamente el núcleo de la cuestión, pero sí hay una revelación por parte de este bombero que es funcional al sistema, hasta que entiende algo. Dice, ¿por qué esta mujer decide sacrificarse con los libros? ¿Qué hay en los libros? Hasta que entiende que lo que porta el libro, lo que porta el libro no es perjudicial. El problema es lo que la gente entiende o no entiende de los libros.
porque la tradición es una. A ver, paréntesis, no estamos diciendo que Bradbury sea un escritor tradicional, tradicionalista y todo esto. Pero no, aparece en él. pero el concepto de tradición como traslación de algo que no muere. Exacto. Y que no hay que soplar, sino que hay que mantener vivo, paradójicamente, la llama viva. Una cosa es la llama viva y otra cosa es la conflagración, ¿no? Y otra cosa es el ser piromaníaco. Ojo, porque el conserva es piromaníaco, ¿eh? No mantiene la llama, le tira litros y litros de alcohol de quemar y se arma una fogata. No vaya a ser que una chispita le caiga, porque bueno, los conservaduros, como decía el Marqués de Tamarón. Y uno dice, Fahrenheit 421, me acuerdo que la daban en una escuela donde yo trabajé muchos años, y la daban como ciencia ficción. Y yo les decía, pero muchachos, paren un poco la mano, porque está hablando de nuestra sociedad. No. Y no hay ciencia. Es fantástico. Al contrario, hay tradición. Totalmente. Y es fantástico. Lo mismo con... Hay dos cuentos que a mí me parecieron también fundamentales, junto con Crónicas Marcianas de 1950, junto con El Hombre Ilustrado del 51, Las Manzanas Doradas, o Las Doradas Manzanas, The Golden Apples of the Sun, que es el verso final de la canción de Wandering Angus de William Butler Yeats. And I will pluck till times are done, the silver apples of the moon, the golden apples of the sun. Y recogeré hasta que el tiempo de los tiempos se acabe, las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol. Simbolismo aparte en Yeats, Bradbury pone como título de un compendio de cuentos de 1950 y creo 53, ya te digo. Las doradas manzanas, no anoté el año. 53. Y ahí hay dos cuentos que para mí son fundamentales, que son El Sonido del Trueno, o A Sound of Thunder, El Sonido del Trueno y La Sirena. Robert Eggers, director de cine contemporáneo, para mí hizo un par de películas buenas y las otras me cuestan muchísimo. La Bruja, El Faro, que para mí está basado libremente en La Sirena de Bradbury, The Northman, que no me gustó, y ahora creo que sale un Nosferatu. Robert para mí leyó el cuento de Bradbury, y aunque tal vez no esté declarado públicamente, el cuento La Sirena de Bradbury es para alquilar balcones, porque es de una densidad y de una profundidad fantástica, porque es la historia de dos cuidadores de un faro que presencian un monstruo. O sea, hay un monstruo ahí, hay un sonido de la sirena. Eso es fantástico. Pero el problema no es el monstruo en sí mismo, el monstruo es otra cosa. El monstruo es la soledad. El monstruo, hay una oración que es fabulosa, que es el mar acariciaba la costa, no acariciaba, usa un verbo para el mar que es inaplicable para el mar, pero es una prosopopeya, digamos, ya que yo soy el procónsul de toda la procónsul, exactamente. El mar actúa de una manera que tiene vida propia, la soledad. Y el cuento que se llama El Sonido del Trueno, A Sound of Thunder, tiene que ver con la paradoja del, ¿cómo se llama? El efecto mariposa, que es una paradoja del viaje en el tiempo, que tiene una profundidad también sobre la sociedad futura, la sociedad de lo inmediato, la sociedad en la que todo está bien. Como todo está bien, podemos revisar el pasado como si fuese simplemente una anécdota, y cuidado con revisar el pasado como una anécdota, porque puede venir el sonido de un trueno. Traten de imaginar, para entusiasmarlos, traten de imaginar qué cosas en la vida real, escuchadas a lo lejos, pueden parecer el sonido de un trueno. Un estruendo, ¿no? ¿Y qué trae luego el trueno? Y si no es Zeus participando, la destrucción del mundo. En Remedio para Melancólicos, el cuento Remedio para Melancólicos merece ser visitado. Se los digo porque cualquier escritor de ciencia ficción hubiese pensado en una máquina que podía, ¿no es cierto?, resolver este inconveniente. Bradbury lo lleva a la naturaleza.
O sea, una botella, esto es poderoso. Poderoso Poderoso caballero con dinero. con dinero. Pero tiene su belleza. ¿Qué quiero decir? Que es un cuento en el que ustedes van a valorar el hecho justamente de la maravilla de la alquimia. Sí, así como lo estoy diciendo. Bradbury, por eso digo, no lo lean simplemente con todos los marbetes de la ciencia ficción y demás, sino justamente como un pensador de lo trascendente. Yo, por ahí Diego me va a decir, estás exagerando, pero si le prestó atención Borges, que tenía, es verdad, tenía toda una disquisición sobre la metafísica que a veces es complicada por lo que puede llegar a significar y demás, valga decirlo que también hay algo. Si le llamó la atención es porque había algo. Cuando Borges pone la lupa sobre algo, es notable incluso dedicarse a hacerle un prólogo, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo en Remedio para Melancólicos, y en ese cuento específicamente, hay una transmutación. La transmutación se da en la naturaleza, no se da con fármacos. Eso es maravilloso. En un mundo en el que en algún recreo lo tenemos que hablar, digo, sí, estoy cargando el mouse, pero en algún momento, en algún recreo por ahí o hora libre lo podemos conversar, que es, ¿te has dado cuenta la cantidad de medicamentos que se venden por televisión? Bueno, televisión. Vos sabés que lo hemos dicho en algún momento. Es increíble. Suplementos vitamínicos. O algo peor. Paréntesis, ¿no? Porque no me fui de tema. No. Paréntesis. Por lo menos en la televisión, entre comillas, en las transmisiones abiertas, de televisión abierta en Argentina, quienes saben de medios, hay dos formas de publicitar. Publicidad tradicional, este bloque o este momento lo auspicia, lo hacemos en reporte minoritario, han dicho, hay una marca de auto que dice, che, necesita salir en nuestro horario, ha pautado, ha puesto un dinero, tenemos que nombrar y promocionar, perfecto. Y luego está lo que se llama PNT, publicidad no tradicional. En los últimos 15, me atrevo a decir, menos, 10 años, la proliferación de publicidad no tradicional asociadas con fármacos es impresionante y se incrementó en la pandemia. Es como yo te dijera, estamos hablando acá en la última página y digo, che Seba, qué delgado que te veo últimamente. Sí, ¿viste? Sí, digo, pasa que estoy tomando Delgadex Premium, le pongo un chorrito a las bebidas de todos los días y me baja naturalmente al whisky, claro. Al bourbon le pongo un poquito de Delgadex Premium, claro, y bajo de peso sin hacer nada. Claro. Entonces es la venta de un mundo feliz. Brand New World. De hecho, la palabra brand en inglés también significa marca. Entonces, digo, las droguerías y las compañías que producen estos fármacos, que lejos de ser fármacos, en tanto purificadores de una mancha, son nocivamente incrementadores de la necesidad de consumir. La idea de que si yo consumo tal o cual comprimido voy a ayudarme a bajar de peso o a dejar de fumar o a tener más despierta las chispas, es tremendo. Perdón. Muy bien, ese es el tema. Bueno, vayan a Remedio para Melancólicos. Remedio. No le da una inyección, una pomada, un analgésico, no sé, una píldora, no. Justamente la devuelve a la naturaleza. Es maravilloso. Y si eso no es justamente todo el canto de una vida natural, ¿no es cierto? La medicina está al servicio del hombre y no al revés, como parece ser, somos seres de pruebas y demás. Tanto es así que en el año, y lo voy a tratar de ver la edición de Argentina, porque no voy a... En el año 2001,
Mirá el título. Libro para inspirar a curas. Bradbury escribe este libro, libro para inspirar a curas, rabinos y pastores descaminados. Desanimados. Sí, decía descamisados. Ya se me ponía loco. No, pensé en descaminados, pero desanimados. Los muchachos, Bradbury. Está editado por MC en el caso argentino. Son poemas, podría decir. Poemas en prosa. Un hombre de la ciencia ficción escribe un libro hablando de la divinidad para curas, rabinos y pastores, diciéndole, muchachitos, están desanimados, el mundo necesita de ustedes. ¿Qué necesidad tiene un escritor consagrado, hiperfamoso, querido por todo el mundo, afable? Porque si hay algo que tenía para escribir era la afabilidad, de escribir un libro en el que dice, ojo con esto, ¿a dónde va el ser humano? Bueno, yo les recomiendo para que vean otra mirada, el Bradbury ensayístico, si se quiere, en el que resuelve algunos problemas en torno a la trascendencia. ¿Por qué? Porque, fíjense la tapa. Hay una mano, que es una mano alquímica. Hay un sol. Está la paloma de la paz, pero también la del Espíritu Santo, y hay un cohete. ¿Cuánto de todo ello, y la estrella, cuánto de todo ello se puede eliminar? O bien se puede fusionar. Tal vez sea el mensaje de Crónicas Marcianas, cuando dice los marcianos supieron sumar la ciencia a la religión. Y un segundo dato. Recuerdo, no voy a poder citarlo literalmente porque no lo tengo a mano, pero sí recuerdo la frase porque me quedó grabada. En una entrevista, Bradbury dijo, tal vez la tecnología debió haberse quedado a comienzos del siglo XX. Ahí. Sabiendo, miren lo que decía, no era por un espíritu conservador, sino diciendo, sabiendo que tal vez el ser humano había destapado una olla de la que no iba a poder poner la tapa otra vez, y fundamentalmente convertirse en un esclavo de ello. Estamos viviendo una generación, y lo padecemos los docentes, y nos apena muchísimo, una generación que está siendo dominada por la opinión exterior. Si eso es la democracia, que me vengan a decir lo que están haciendo los grandes demócratas del mundo con la opinión pública, convirtiéndola en TikTok de momento. Como datos corren, ¿eh? No, pero para, más allá del chiste, lo hemos dicho en recreo, lo hemos dicho cada vez que podemos, el gran problema de la técnica y del advenimiento de este nuevo orden tecnocrático y demás, es no entender que la máquina es un medio y no un fin en sí mismo. Quizás haya que hacer alguna nota al pie y decir, che, bueno, mira, en medicina ha habido avances tecnológicos que han... Sí, está bien, perfecto, sí, claro. El cine ha recibido muchísimo. El cine es el triunfo de la técnica, ¿no? De la imagen en movimiento. Ángel, lo hemos dicho, el concepto del cine, lo que hace Griffith, la máquina para rebelarse contra el statu quo y tal. El problema es cuando no hay mediación, ¿no? Cuando directamente asumimos y aceptamos de una manera casi tácita y con una docilidad espantosa. De borrego, diría. De borrego. El doctor Davoli. Sí, acepto y después, claro, tomo el teléfono, tomo mi dispositivo móvil y digo, ¿por qué me están ofreciendo un descuento en librería tal si yo no...? Porque este dispositivo, el teléfono, termina siendo más nocivo y sabiendo más de uno mismo que uno mismo a veces. Sí. Es para pensar, es para hacer una nota al pie, tampoco vamos a hacer una gran conclusión aquí porque lo seguimos pensando. Bradbury ayuda para eso. Mira, Diego, dos cositas. Por eso te iba para cerrar un poquito, voy a decir dos cosas.
sobre este libro ahora voy a hablar, pero una previa. Cuando vayan a Bradbury van a encontrar, en cierto modo, una reacción contra ese mundo hipertecnologizado muy notable, que está convirtiendo al ser humano en una máquina. Hay gente que aplaude ante esto. Pero voy a citar un texto de él, de Crónicas Marcianas, Usher 2. Cuentazo. Otro cuentazo. Sí. Cuya temática tiene que ver justamente con que, ¿saben qué? La inteligencia artificial no les va a resolver el crimen al que van. Porque tienen que haber leído. El reporte minoritario. Totalmente. Tienen que haber leído. Yo sé que hay personas, incluso hasta sesentones, que se sienten felices de poner la inteligencia artificial y creerse que con eso dominan el universo, cuando en realidad haber leído la gran metáfora de Fahrenheit 451, su gran novela, y la gran metáfora de Usher 2, es lo que les va a salvar la vida. No es exagerado lo que digo, véanlo, léanlo, van a notar que es realmente así. De camino y puesto ante un paredón de fusilamiento, nadie va a poder matar el Quijote que llevo adentro. Nadie. Y en segundo lugar, nadie va a poder entender lo que es haber comprendido la vida a partir de la literatura. Se quemarán los libros, nos perseguirán, seguirán diciendo las mismas pavadas de siempre del oscurantismo medieval y demás, y todas las cosas, y todo lo que sabemos, pero son los que aplauden desde esos medios de comunicación y desde esos aparatitos los fundamentales corifeos y coros de todas esas idioteces. Bradbury reaccionó contra eso. Y lo segundo, recomendarles, si les interesa el tema de la ciencia ficción, el que yo creo que es el mejor libro sobre ciencia ficción, Utopía y Mercado, de Pablo Capana, editado por Cántaro, libro que tiene unos años ya. El querido Pablo Capana es un pensador argentino de primer nivel, un hombre que domina la filosofía. Yo tengo apuntes de filosofía de don Pablo Capana, y un investigador de la ciencia ficción notable. Tiene una historia aquí dentro de la ciencia ficción, pero aparte lleva la ciencia ficción a un análisis mucho más importante. En ese sentido es un libro muy bien editado, Cántaro Ensayos, Ciencia Ficción, Utopía y Mercado, para comprender también cómo ha sido usada la ciencia ficción, pero para comprender también cómo un Philip Dick, Ray Bradbury, me estoy olvidando de un nombre colosal, un Stanisław Lem, hacen de la ciencia ficción otra cosa. Incluso se escapan de la ciencia ficción. Después hay una larga adenda sobre las revistas y el mundo y el cómic y el cine. Sí. Entonces, eso es capítulo aparte. Es un libro hermoso porque, fíjense, tiene imágenes de las revistas de ciencia ficción de la época, populares, no valían nada, muy notables. Es science fiction, claro, es una ficción científica, como bien dice, traduce muy bien. Ficción científica, exactamente. Así que cuando vayan a Bradbury, véanlo realmente, léanlo con la idea de que su mensaje no es simplemente el de divulgar una ciencia, sino el de hablar ontológicamente y metafísicamente de la condición de lo que hay que hablar. Y este libro para inspirar a curas, rabinos, bueno. Y pastores desanimados. Qué lindo. Que no descamisados. Exacto. También los hay. Bueno, Sebas, ¿nos vamos? Nos vamos. Nosotros nos vamos a volver a ver el próximo lunes con un programa de fin de año, o sea, cierre de autores. Vamos a ver de un autor. No sé Nada. Estamos en un tiempo muy particular, que no es ordinario. Entonces vamos a cerrar el año con... Angelus Domini Nunc Habet Maria. Exactamente. ¿Volverá o no volverá? El próximo lunes se enterarán. Y después, por supuesto, el programa de fin de año, de cierre, un poco
extraordinario. Y seguimos leyendo. Sebastián, como Totalmente. siempre, un placer volver Del a mismo modo, encontrarnos. Diego. Ustedes tengan una buena semana, lean Ray Bradbury, vayan, busquen, investiguen, Todo. amplíen. Y nosotros estaremos aquí. Seguimos leyendo. Adiós. Gracias.